estar trabajando nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Notarial para la fase privada. Código FG 744, semana número 4, y vamos a terminar el tema de lo que es el protocolo notarial que habíamos iniciado la semana pasada. Mi nombre es Rudy Alejandro Paredes Gaitán. El objetivo de la clase que ustedes como estudiantes con pensum cerrado en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala repasen los conocimientos ya adquiridos sobre los temas de qué es el protocolo notarial y sus características. Claro que vamos a ver otros temas relacionados a lo que es el protocolo notarial. Y vamos a empezar con la definición legal. Ya la semana pasada pues habíamos visto algunas definiciones de qué es protocolo notarial. Definiciones de tipo común, de tipo vulgar, decía la doctrina, de que era una colección ordenada de papeles, un libro ordenado cronológicamente, y así pues vimos que habían varias definiciones de carácter doctrinario. Ahora bien, nos quedamos con la que nos indica el Código de Notariado, artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices. Ya habíamos platicado la semana pasada el tema de las escrituras matrices, de las actas de protocolación y razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Prácticamente la semana pasada habíamos entrado a platicar porque era una colección ordenada. Y creo que ya les quedó claro eso, ¿verdad? Tiene que ir uno atrás de otro en forma cronológica. Se toma la fecha como orden, ¿verdad? No puede haber una escritura con fecha posterior a la siguiente y así sucesivamente, sino que tiene que ser con orden cronológico, ¿verdad? Entonces, eso ya lo habíamos platicado. De escrituras matrices prácticamente habíamos visto en la clase anterior las escrituras matrices y habíamos dicho que está regulado más que todo, pues no hay una definición legal de escritura matriz, pero solo sus formalidades se encuentran reguladas del artículo 29 al artículo 50, les había dicho yo, pero varios compañeros pues me hicieron aclaración de que, bueno, mi código no está tan actualizado, de que ese artículo 50 pues ya estaba derogado efectivamente. Se me había olvidado, ya que con la ley de garantías mobiliarias pues vino a derogar ese artículo y nos basamos en lo que es la ley para poder realizar una prenda o realizar una prenda agraria. Cuando hablamos de regulación específica de escrituras matrices, ya habíamos platicado eso, ¿verdad? Cuando hablamos de las actas de legalización, la regulación específica en cuanto a las actas de protocolización, sabemos que está contenida del artículo 63 al artículo 65. También debemos tomar en cuenta las actas de protocolización de documentos provenientes del extranjero. Pues, por favor, ustedes pueden ver en sus artículos del 38 al 41 de la ley del organismo judicial. Vamos a leer primero 63, 64 y 65 del Código de Notariado. Protocolizaciones. Podrá protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolización está ordenada por la ley o por tribunal competente. Dentro de esto tenemos algunos artículos como el 222 y 223 del Código Procesal Civil y Mercantil.
También hay que hacer referencia al acta de matrimonio, que también pues se ordene a que se protocolice, regulada en el artículo 101 del Código Civil. Vayan apuntando los artículos y las actas de protestos, de cheques, que es en el 480 del Código de Comercio. Sin embargo, pues ahora en la práctica ya solo con el sello de rechazado y que diga sin fondos, pues prácticamente nos está indicando que está el protesto aceptado, ¿verdad? Pero pero según la ley, en el artículo 480 del Código de Comercio, lo vamos a leer, tenemos lo que es el protesto. Se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en la hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta a la que asiste. La reproducción literal de todo cuando conste en la letra el requerimiento de pago. Estamos en el 480 del Código de Comercio. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar pagar la letra con la indicación de que si esta persona estuvo o no presente, los motivos de la negativa. Si leemos todo este artículo, bueno, vamos a perder bastante tiempo, pero el inciso que más nos importa ahorita, ¿verdad? Porque toda la ley es importante cuando ustedes ya estén ejerciendo, es el notario protocolizará dicha acta, o sea que esta es un acta que debe de protocolizarse. Tomemos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y leemos el artículo 222 y artículo 223. Aprobación judicial. Pasados los términos a que se refiere el artículo anterior, si no hubiere oposición de parte, el juez aprobará la partición. Estamos hablando de un juicio de división de la cosa común. Aprobará la partición en auto razonado y mandará a protocolarla con el propio partidor. Si hubiera oposición, el juez dictará sentencia declarando según los casos de aprobación del proyecto su modificación con determinación concreta de los puntos que sean objeto de la misma o bien la procedencia de la venta de la cosa en pública subasta. El artículo 223, forma de la protocolización. Para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juzgado certificación del proyecto y auto que lo apruebe o de la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando en todas sus partes la forma que les hubiere dado el partidor, aunque se haya dejado espacios y que no haya escrito a renglón seguido. Era lo que les decía, que si los autos o sentencias vienen en números, pues es permitido que se realicen números dentro de una escritura, pero son cosas bastante, como les dijera, eventuales, ¿verdad? Entonces, en el artículo 38 al 41 de la ley del organismo judicial tenemos lo que son las protocolizaciones de documentos provenientes del extranjero. Más adelante, pues vamos a tener una clase completa de documentos provenientes del extranjero y cómo deben de protocolizarlo. Pero para que ustedes se vayan familiarizando, vamos a leer estos tres artículos, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen su ley del organismo judicial y vamos a leer estos artículos. Artículo 38, protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procedan
inscribir en los registros públicos deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado de menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Miren, pues, aquí tengo un mandato proveniente del extranjero. Yo sé que no se alcanza a ver, pero se los voy a colocar ahí. Ustedes me indicarán. Este es un documento, un mandato proveniente del extranjero para realizar la compraventa de un inmueble aquí en Guatemala. Estos son timbres. Esta es una fotocopia, ¿verdad? Porque el documento original ya está protocolizado dentro de mi protocolo, bueno, del cual yo soy depositario. Y en este documento original es donde se pega el impuesto. En este caso era un mandato especial y ustedes saben que los mandatos especiales pues pagan 2 quetzales de timbre fiscal. Si hubiera sido un mandato general, pues paga 10 quetzales. El mandato se compone de 2 hojas, es un notario extranjero. Entonces, lo único que tuve que hacer es un notario guatemalteco, perdón. Lo único que tuve que hacer yo es la protocolización. El acta de protocolización en mi protocolo, no sé si lo alcanzan a ver, el número de instrumento por mí, ante mí, el acta de protocolización y el testimonio, ¿verdad? El testimonio y lo envío al archivo de poderes. Ya en el archivo de poderes ya me colocan esta hojita con la razón, el número de poder y todo lo que se está registrando. Entonces, lo que quiero que tengan claro, porque muchos nos hemos confundido ya en la práctica, pues yo la primer protocolización que hice de un documento proveniente del extranjero, los timbres los pegué en la razón de testimonio, porque así se hace en los mandatos que hacemos aquí en Guatemala. Sin embargo, pues suspendido, ¿verdad? Cuando llegué, mire, le pregunté a la licenciada por qué me lo suspendió. En la ley del organismo judicial indica que se debe de pagar en el documento original. No sé si hasta ahí vamos bien, tienen alguna pregunta hasta dónde vamos. Si no, aquí en el correo, pues vamos a empezar a ver si ya tienen preguntas, ¿verdad? Entonces, no, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Hay que mandar una copia de ese documento proveniente del extranjero o un ejemplo. Vamos a ver. Andrés Brito nos pregunta, ¿hay que mandar una copia de ese documento proveniente del extranjero o un ejemplo para nosotros? Mire, no muy le entiendo su pregunta. Mire, le voy a contestar con todo el procedimiento y si a usted no le queda claro, pues me lo vuelve a indicar. Miren, pues, un documento proveniente del extranjero puede ser de varias formas. Yo les estoy dando el ejemplo de un notario guatemalteco, porque él no tenemos que apostillar, no tenemos que hacer nada. Solo está él en Estados Unidos, por ejemplo, aquí está en Estados Unidos, llega con el señor, con nuestro cliente, y le dice, mire, usted quiere vender una casa en Guatemala. Efectivamente, sí la quiero vender. Él, por ser notario guatemalteco, pero recuerden que tiene que tener domicilio aquí en Guatemala. Entonces, lo que va a hacer es en papel bond redactar el mandato. Aquí miren, la notaria es, le voy a hacer propaganda, Daisy Susana Morán Rivera, y ella es guatemalteca, colegiada activa aquí en Guatemala, me hizo el mandato en hojas de papel bond. Ya. Entonces lo que tengo que hacer yo es protocolizar. A la hora de protocolizar es insertar en mi protocolo. Yo lo voy a insertar en mi protocolo, el original.
pero para poder inscribirlo en el registro de poderes, tengo que sacarle copias. Entonces, en el documento original se paga el impuesto. Ahí se adhieren las estampillas fiscales. Se le saca copias a la protocolización, pues ya va en el protocolo y se hace la razón de testimonio. Esto se envía al archivo de poderes y cuando ya regresa del archivo de poderes, porque lo aceptaron ya con esta hoja que está aquí, ustedes se la entregan a su cliente para que el cliente ya pueda hacer con el mandato, ¿verdad? La compraventa. No sé si ahí está claro o no sé si todavía está con esa duda, ¿verdad? Entonces, Carlos García, diferencia por mí, por sí, ante sí. Miren, prácticamente es lo mismo. La ley nos indica por sí y ante sí en algunas situaciones. Las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero prácticamente, bueno, yo casi nunca he utilizado por sí ante sí, casi solo por mí ante mí, pero estaba viendo ahí en el artículo 29 que hay unas cosas que lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuemos, no hay preguntas hasta ahorita, solo esas dos preguntas. Mire, nos vamos a salir un poco del tema, ¿verdad? El mandato no necesita apostilla. Miren, hay una clase de aquí a unas 2, 3 semanas que vamos a ver documentos provenientes del extranjero. Pero cuando el notario no es guatemalteco, es un notario salvadoreño, un notario hondureño, un notario americano, ahí sí tiene que venir el documento apostillado. Primero tenemos que tener en cuenta cuáles son los países que firmaron el acuerdo de La Haya. Si son participantes de ese acuerdo, pues pasa la apostilla. Si no, pues tiene que venir con todos los pases de ley, que son las legalizaciones de firma, pero esa es la diferencia, ¿verdad? Hasta el momento, que en este caso, pues era una notaria guatemalteca y ella no tiene por qué apostillar, ¿verdad? Ella solo nos trae el documento a nuestra oficina y nosotros lo protocolizamos de la misma manera. Pasa si nosotros viajamos a algún otro país y estando por allá, pues nos contactan, ¿verdad? Y nos indican si estamos, si podemos hacer algún documento, entonces de esa manera, pues no apostillamos, ¿verdad? Entonces, ahí continuamos, ¿verdad? Entonces, vamos. Estamos en la definición legal de protocolo, ¿verdad? Todavía. ¿Qué va dentro del protocolo? Escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas. Perdón, no terminamos de leer los artículos, me quedé en el documento original. Al revisar los protocolos notariales, el director del Archivo General de Protocolos hará constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los impuestos legales correspondientes. En caso de que no hayan sido cubiertos, dará aviso a las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. Devolución de documentos protocolizados. En los casos no previstos en el artículo anterior, la protocolización será optativa para el interesado, pero los documentos no podrán ser retirados del expediente en que sean presentados los originales, aún después de fenecido, salvo que a juicio de autoridad correspondiente no hayan sido determinados para resolver, lo que hará constar bajo su responsabilidad en el expediente de que se trate y se dejará copia certificada en los autos. Sin embargo, tales documentos podrán ser retirados de diligencias voluntarias en trámite mediante razón circunstanciada, pero en tal caso el expediente quedará en suspenso hasta que sea presentado de nuevo en forma debida por el testimonio de la protocolización. Obligaciones notariales en el artículo 40.
Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo a esta ley, indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiere, así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo de cada aviso. La omisión, pues, 25 quetzales de mora. Y aquí, pues, ustedes terminan de leer el artículo del 38 al artículo 41, ¿verdad? Entonces, no tenemos ningún problema hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, ahora bien, las razones de legalización de firmas también se deben de protocolizar y también van dentro del protocolo. Sin embargo, en la práctica casi no se utilizan o casi por costumbre no se toman dentro del protocolo por cuestiones de gasto, por cuestiones, bueno, qué sé yo, ¿verdad? De que no nos dan ganas de hacerlo o algo así. Entonces, de gastar hojas de protocolo por cada razón. Imagínense los que se dedican a traspaso de vehículos, ahí hay una toma de razón de legalización, la tendrían que protocolizar cada vez. Los que llenan un formulario del registro mercantil también lo tendrían que protocolizar. Esto está regulado en el artículo 59 del Código de Notariado, las razones de legalización de firmas. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro del término que no excederá de 8 días, haciendo constar lugar y fecha, nombre y apellido de los signatarios, descripción breve sustancial del contenido del documento que autoriza la firma o firmas que se legalizan, como indicación del valor, número de quinquenio de las hojas del papel sellado en que estén escritos tanto el documento como el acta o auténtica. Miren, más adelante pues les voy a explicar lo de los quinquenios, lo de las hojas de protocolo, ¿verdad? Y entonces, para que ustedes no se vayan, no se pierdan, ¿verdad? Entonces, bueno. Y aquí pues también es importante, ¿verdad? Siempre estamos en la diapositiva de la definición legal del protocolo y nos podemos dar cuenta de escrituras matrices, ya platicamos de las escrituras matrices, de las actas de protocolización, pues ya platicamos cuáles son las que la ley nos indica que haya que protocolizar, por ejemplo, la de matrimonio, la de protesto, las de los autos del auto o sentencia del juicio de división de la cosa común, de las razones de legalización de firmas que se deben de tomar 8 días después de cada legalización. Y aquí nos colocamos aquí. Y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. ¿A qué se refiere esto? Miren, el único caso que se presenta en nuestro ordenamiento jurídico es de los otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley y no precisamente está regulado en el Código de Notariado. Es la cubierta del testamento cerrado, conforme lo establecido en el Código Civil, artículo 962. Leamos el Código Civil, ¿verdad? Entonces ya tendrían que haber leído el del matrimonio. No sé si
si lo leyeron al final o no lo leyeron, ¿verdad? En el artículo 962 nos indica: autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador. Después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde, o sea, orden cronológico, ¿verdad? El acta de otorgamiento, dicho instrumento será, firmado también por todos los que en el acto intervienen. ¿Qué quiere decir eso? Que es el único documento que, que se lleva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, noticias malas, sí, muy malas, va perdiendo la antigua doser. Son mentiras, es una broma, ¿verdad? Entonces, continuemos. Documentos dentro del protocolo y venta de papel sellado especial para protocolos. En el artículo 9, mire, vamos a hacer un paréntesis. Les voy a dictar un correo institucional. Ahí pueden ustedes escribir. Prácticamente el compañero pues nos va a hacer favor de socializar algún material para que ustedes puedan estudiar. Es 17.131@urrural.edu.gt. 17 y de ahí 1000, ¿verdad? 1000, 131@urrural.edu.gt. Entonces, por el momento no he enviado nada, entonces no lo vayan a estar presionando, ¿verdad? Porque es un favor que nos va a hacer el compañero, ¿verdad? Entonces, ya con eso, pues continuemos, ¿verdad? En el artículo 9 del Código de Notariado. Vamos. El artículo 9, documentos dentro del protocolo y venta de papel sellado. Las escrituras, matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firmas se extenderán en papel sellado especial para protocolos. Es lo que tengo en la diapositiva. Las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lotes de 25 pliegos. Y aquí pues tenemos que tomar en cuenta las reformas que se han dado, ¿verdad? Que ahora pues ya no son 25 pliegos, ahora son 50 hojas las que nos dan, bueno, las que pagamos, y recibimos 55 hojas por la comisión que tenemos por ser notarios, por lo menos guardando en estos el orden correlativo. Dichas oficinas, o sea, la Superintendencia de Administración Tributaria, anotarán la venta en un libro de registro en el que se consignarán la serie, los números de papel, el nombre y firma y sello del notario que reciba el papel para sí o por encargo de otro notario. Otro notario puede ir a comprar protocolo. Entonces, miren pues, vamos a cambiar un poquito y nos vamos a ir. Yo sé que son cosas que para muchos son muy fáciles porque trabajan con notarios. Hay personas que tienen oficinas contables y también se les hace muy fácil. Pero sin embargo, créanme que hay personas que nunca han tenido relación con un notario y están ya por cerrar la carrera de derecho. En mi caso, cuando me gradué, pues no sabía nada, ¿verdad? No sabía cómo comprar protocolo, no sabía cómo presentar una escritura al registro de la propiedad. Tuve que trabajar 2 años
bueno, trabajar, ¿verdad? Tuve que estar 2 años ad honorem con un abogado para que me enseñara, o por lo menos no me enseñara, sino que ir aprendiendo todo lo que se necesitaba para comprar protocolo. Entonces, en esta diapositiva vamos a ver los pasos que necesitamos para comprar protocolo. Y los dos primeros dice, llenar el formulario SAT 7130 del impuesto de timbre desde Declara Guate. 2. Imprima la boleta SAT 2000 y preséntela en la ventanilla SAT con el operador de especies fiscales que verificará la existencia antes de realizar el pago. Entonces vamos a dejar de compartir un poquito aquí. Y me indican si estoy compartiendo pantalla o estoy compartiendo una pestaña. Por favor, si ustedes la pueden ver, me pueden indicar, ¿verdad? Algunos que estudiaron conmigo y tienen comunicación con mi persona, pues me pudieran indicar si estoy compartiendo pantalla o prácticamente solo estoy hablando yo ahorita en la clase, ¿verdad? Entonces, ya estando dentro de Declara Guate, nosotros nos tenemos que ir a lo que es llenar formulario. Yo sé que lo van a ver ustedes demasiado fácil, ¿verdad? Y van a decir, estamos perdiendo nuestro tiempo, pero créanme, yo no sabía llenarlo. Ahorita pues es un poco más sencillo, pero antes cuando yo me gradué y era a mano, pues teníamos nosotros que calcular la comisión y teníamos que calcular todo eso, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan todo esto, ¿verdad? Entonces, por el momento sí estamos, ¿verdad? Sí se ve, estoy compartiendo. Muy bien, gracias. Bueno, ya estando dentro del catálogo de Declara Guate, el impuesto, vamos a buscar el formulario 71-30. Nos es más sencillo irnos a los específicos y aquí encontramos el impuesto del timbre. SAT 7130, que nos indica impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, recibo de pago, ¿verdad? Entonces, ingresamos ahí nuestra contraseña o captcha, ¿verdad? Como le llaman. Entramos, ¿verdad? Esto es lo que nos aparece y lo que nosotros vamos a comprar. Seleccione el tipo de contribuyente y aquí en la primer pestaña, no sé si lo llegan a ver, ¿verdad? A veces por lo pequeño que se comprime a la hora de compartir pantalla, pues vamos a colocar notario, patentado o contribuyente. En este caso, como vamos a comprar protocolo o vamos a pagar un impuesto de timbre, colocamos notario, pero tenemos que tener mucho ojo, porque cuando nosotros vamos a pagar un timbre en, en un documento que vamos a enviar al extranjero, que estamos apostillando, lo vamos a hacer como contribuyente. Entonces, en este caso lo hacemos como notario. Vale, entonces, notario, el NIT del contribuyente, o sea, vamos a colocar mi NIT, ¿verdad? Para, ahorita bloqueado, ¿verdad? Ustedes. Aparece mi número de colegiado y después dice tipo, seleccione tipo de gestión, seleccione, ¿verdad? Entonces, timbres fiscales, papel para protocolo. Timbres fiscales es cuando ustedes van a ir a comprar especies fiscales, ustedes van a comprar timbres. Papel protocolo, vamos a comprar papel para protocolo.
Pago de timbre, vamos a pagar el timbre de un contrato a través de formulario, ¿verdad? Máquinas estampadoras y esto, pues no sé, ¿verdad? Porque eso nunca lo uso yo. Entonces, papel para protocolo. Buscar fecha de presentación. Entonces, total a pagar. Aquí cada lote de protocolo nos cuesta 500 quetzales. Ustedes no pueden comprar hojas sueltas. Lo menos que les venden son 50 hojas. Por eso dice lote. Antes eran 25 pliegos. Cuando hablábamos de pliegos, pues se recuerdan los que estudiaron ya hace años, perito contador, esos cuadernillos de papel factura que eran 2 hojas adheridas. Así eran los pliegos de protocolo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos total a pagar, pongamos que un lote. Y ustedes pueden comprar 2 lotes, 3 lotes. Hubo un tiempo en que estuvo racionado más que todo por la pandemia. En el 2016, pues hubo escasez de papel protocolo. Ustedes no podían comprar más de un lote, por lo menos a la semana, ¿verdad? La siguiente semana, pues podíamos comprar otro lote. Y así, pero ahora puede llegar uno y comprar 4 lotes de una vez, pero vamos a poner un lote, 500 quetzales. Entonces, se pueden dar cuenta que automáticamente nos dice comisión 10% en papel protocolo, 50 quetzales, y total de la compra 550. ¿Cuánto vamos a pagar? Impuesto a pagar 500 quetzales únicamente, ¿verdad? Entonces, lo validamos, lo congelamos, lo imprimimos y ya no quiso cargar, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro formulario SAT, ¿verdad? 500 lo firmamos y algo que es muy importante antes de ir a pagar, vayan a la oficina de la SAT de su elección, preguntan, ¿verdad? Mire, hay existencia de papel protocolo. Si les dicen que sí, lo pagan. Hay agencias, por ejemplo, Chimaltenango, bueno, solo Chimaltenango he visto yo, donde le piden a uno que le saque una copia a este formulario ya pagado. Antigua, Dubái, Galerías Prima, pues no lo piden, ¿verdad? Solo con que uno pague, ya le venden el papel para protocolo. No sé si hasta aquí tenemos dudas. Este es un pedacito de práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar esta pestaña. Esta. Y continuamos con la diapositiva, ¿verdad? Entonces, llenar formulario SAT 7130, impuesto de timbre de Declaraguate. Ya sabemos cómo lo llenamos, ¿verdad? Luego, imprimir la boleta SAT 2000 y presentarla en la ventanilla de SAT con el operador de especies. Fiscal es quien verificará las existencias antes de realizar el pago. Aquí les coloqué el escudo del Colegio de Abogados solo para recordarles que para poder comprar protocolo deben de ser colegiados activos, ¿verdad? Cuando hablamos de colegiado activo, ustedes tienen que estar inscritos en la Corte Suprema de Justicia, en el Archivo General de Protocolos, en el Colegio de Abogados, pero no solo eso, deben de estar al día en sus cuotas, ¿verdad? Sus cuotas que aproximadamente son 420 quetzales anuales. Entonces, por lo menos yo ahorita estoy activo hasta el 31 de diciembre del 2022. Ya en diciembre, pues pago otro año, 420, que es lo que se debe de pagar, y 25 quetzales de el carnet.
Luego la firma y el sello del abogado se los coloqué aquí para que hacerles referencia, ¿verdad? Y con eso pues ya les dan a ustedes su papel protocolo, ya sus hojas de papel protocolo, ya su lote, ya listos para que lleguen los primeros clientes, ¿verdad? Y primeramente Dios, a la semana, 2 semanas, pues se terminaron sus 50 hojas y otro lote más. Asignación y despacho de papel protocolo a notarios. Requisitos adicionales para casos especiales. Carta de autorización con firma y sello del notario que autoriza. En este caso es porque otro notario nos va a hacer el favor de comprar protocolo. Presentar carnet original del colegio activo vigente y no encontrarse inhabilitado en el ejercicio de la profesión. Mire, no solo basta de que ustedes sean colegiados activos, deben de demostrar, bueno, no lo demuestran porque la SAT sí tiene el listado, ¿verdad? De quiénes son los notarios que están inhabilitados. Entonces, prácticamente, pues, ellos se dan cuenta, ¿verdad? Estamos inhabilitados por no cumplir con los requisitos del artículo 37 del Código de Notariado. Por ejemplo, no mandamos testimonios especiales, ¿verdad? Entonces, prácticamente nos pueden inhabilitar si se cierra el trimestre y no lo hemos realizado. Si no enviamos avisos de documentos provenientes del extranjero, no enviamos avisos de cancelación, no enviamos avisos aviso de testamento, perdón. Si no cumplimos con lo que nos indica el artículo 37, nos van a inhabilitar. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Presentar sello que se apersona para realizar la gestión. Información importante. Debe de presentarse a la ventanilla SAT con el operador de especies fiscales para que le verifique y asigne en el sistema de las especies fiscales lo solicitado previo a cancelar la boleta SAT-2000. Miren, esto se da bastante pues en la capital, ¿verdad? Cuando uno va por ejemplo, a Galerías Prima, pues uno pregunta y le dicen que sí, pues ahí hay dónde ir a pagar, hay bancos dentro del mismo comercial. En los departamentos, pues en Antigua, ahora la SAT está en el panorama. Nos dicen, sí, ahí tenemos que regresar hasta el centro de Antigua a pagar en cualquier banco. Entonces, a veces pues ya llevamos pagado el, la boleta SAT 2000, ¿verdad? Entonces, pues ahí no hay pierde. Si el pago lo realiza con cheque, emitirlo a nombre de Tesorería Nacional. Resultado del trámite en la agencia o oficina tributaria donde realizó la gestión, le entregarán las hojas de papel sellado especial para protocolos. Y de ahí tenemos las características de las hojas de papel para protocolo, ¿verdad? Entonces, miren, pues tenemos que tener en claro que han habido reformas. En el artículo, en el acuerdo gubernativo 737-92 o decreto 37-92, el decreto 37-92 es la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, que es el real, ¿verdad? El reglamento es el 737-92 y ahí nos hablan de ciertas características. Yo sé que ustedes, cuando yo les empiece a leer, me van a decir, pero mire, en la ley dice que el largo es menos, que es más grande la hoja, que es menos la hoja. Claro que sí. Por eso les estoy poniendo características desde 1992 hasta el 2012. Ya después vino el acuerdo 4-2012, como fue actualización tributaria, donde aumentó el valor de las hojas, ¿verdad? Antes pues costaban un quetzal, luego pues ya cuestan
10 quetzales, ¿verdad? Entonces ahí pues no les voy a ir explicando eso, perdón. De las características de papel sellado desde 1992 hasta el 2012, de las características del papel sellado especial para protocolos se regulan en el artículo 29 del Acuerdo 737-92, o sea, el reglamento que establece que son hojas sueltas de 33 centímetros de largo por 22 de ancho. Eso era del 92 al 2012. Luego, llevará estampado en el ángulo superior izquierdo el escudo de armas de la República y la indicación del valor de la hoja. En el ángulo inferior izquierdo se imprimirá el sello del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora pues se darán cuenta ustedes de que es la SAT, ¿verdad? El emblema de la SAT. Antes era el del Ministerio de Finanzas Públicas. Al lado derecho del escudo de armas, dentro de un rectángulo de filigranas. Filigranas se conoce como aquellas figuras, ¿verdad? Que, no sé, ¿verdad? De algún estilo barroco o algo así. Pues esas son las filigranas. Entonces, dentro de un rectángulo, lo vamos a ver aquí, de 9 centímetros de largo. Irá el número de orden de la hoja y abajo de dicho rectángulo llevará impresas las letras mayúsculas la palabra protocolo. Vamos a ver si tengo una por aquí. Bueno, si no, aquí tengo un ejemplo. Abajo del escudo de armas irá el número de registro de la hoja con la indicación del quinquenio. Ahorita pues estamos en el 18-2022, ¿verdad? Este año pues termina el quinquenio, ya el otro año puede que cambien las características del papel sellado especial para protocolos, pero hasta el momento pues las vamos a ver más adelante. El número de orden irá precedido de la letra que corresponda a la serie, según las 28 letras del alfabeto español. La hoja deberá contener impresa en cada lado 25 líneas a doble espacio. Cada línea tendrá una extensión de 157 milímetros. Al dorso de la hoja llevará un rectángulo de filigranas de 9 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, en donde se indicará la fecha y hora en que se imprimió la primera hoja estampada en el Taller Nacional de Grabados en Acero. Miren, no recuerdo cuándo fue, pero me recuerdo que fue en el año de 1947, si no estoy mal, fue el 5 de agosto, si alguien pudiera ahí rápido googlearlo o algo, pero yo me recuerdo que fue el 5 de agosto de 1947 o el 8 de agosto, algo por ahí, cuando se estampó la primera hoja de protocolo aquí en Guatemala, ¿verdad? En el Taller Nacional de Grabados en Acero. La impresión de papel sellado especial para protocolo se hará en retrograbado en acero y del color específico que establezca el Ministerio de Finanzas Públicas por acuerdo ministerial, y será la denominación de un quetzal, quedando la impresión de litografía circunscrita al rayado y a los rectángulos de la parte superior en el anverso de las hojas. Antes de continuar, vamos a ver si ya tenemos preguntas aquí en el correo. Luisa Fernanda López me pregunta, licenciado, una pregunta. Si uno quisiera optar por una de las tres, ¿se puede o las tres debemos sacar? No sé a qué se refiere. Los de RENAP tampoco.
Ellos tienen presentaciones exactos, solo indemnización, y la diferencia del 011 es que se renueva contrato cada cierto periodo. No sé si es de hoy, ¿verdad? No, no es de hoy. Vamos a ver. Ah, hoy. Los documentos provenientes del extranjero, sí, de Claraguate, no sé. Bueno, vamos a ver otras preguntas. Diana Elisa, vamos a ver. Buenas tardes, Lee. Con una duda, cualquier notario puede protocolizar algún documento que por ley se deba hacer diferente al que lo faccionó. Sí, se puede. Cualquier notario puede protocolizar. Yo he protocolizado documentos provenientes del extranjero. Eh, Buenas tardes. Usted dijo que le suspendieron por pegar timbres en otra hoja. ¿Qué trámite realizó para continuar el trámite? Miren, fui a hablar con la licenciada y ella me dijo que como era en la razón de testimonio que pegara los timbres en el documento original, les volviera a sacar copias y hiciera mi testimonio normal, ¿verdad? Solo que identificara los timbres y eso fue lo que realicé, porque no, como era un documento proveniente del extranjero, no habían errores de fondo donde se tendría que aclarar, ampliar o modificar una escritura. Simplemente fue porque había pegado los timbres en la razón de testimonio, no los había pegado en el documento original, ¿verdad? Esto que se les quede, jóvenes, en el documento original cuando es documento proveniente del extranjero. Silvia Patricia, el mandato no necesita apostilla. Miren, el mandato proveniente del extranjero depende de quién lo envía, ¿verdad? Porque si lo envía un notario guatemalteco, pues no necesitamos apostillarlo aquí en Guatemala. Pero si lo manda un notario salvadoreño, hondureño, cualquiera, pues sí se debe de apostillar aquí en Guatemala. Bueno, no, lo tienen que traer apostillado, perdón. Lo tienen que traer apostillado. Tuleni Girón, ¿es necesario el mandato para compra de bien inmueble o podemos únicamente nombrar a un gestor de negocios? Mire, si es el vendedor, sí tiene que ser un mandato, porque el gestor de negocios solo sirve para adquirir derechos. Ahora bien, si es el comprador, puede hacerlo a través de la figura del gestor de negocios. Por ejemplo, yo quiero comprar aquí y mi hermano está en El Salvador. Entonces él me indica, mira, comprame un terrenito allá en Guatemala. Entonces yo compro como gestor de negocios. Pero si él ya tiene un terreno aquí en Guatemala y me dice vendelo, en ese caso sí es obligatorio un mandato. Cabrera Orellana, Kevin Aníbal, estimado Lick, el notario debe de documentar que estaba de viaje en ese momento, claro, por el movimiento migratorio, ¿verdad? El notario guatemalteco puede realizar en español, aunque la persona firmante no pueda hablar español. Ahí en esa, me imagino que no. Tendría que haber un traductor jurado allá en el país, ¿verdad? O lo tendría que hacer algún un notario, pues no se podría que él, porque no tiene esa potestad. Bueno, yo no lo he vivido, ¿verdad? Porque los mandatos que me han enviado han sido de personas de habla hispana, ¿verdad? Argentinos, uruguayos, guatemaltecos, salvadoreños. Realmente personas que viven en Estados Unidos, pero son de países latinos. Nunca he recibido un mandato de una persona americana. Sí he recibido, pero con traductor jurado, ¿verdad? En inglés y hay que solicitarla al traductor jurado.
Catherine, no le entiendo su pregunta. Vamos a ver. Tengo una consulta sobre el ejemplo que nos proporcionó. En estos momentos sobre un documento que obtuvo del extranjero, el inmueble que se protocolizó era de Guatemala o del extranjero. Miren, cuando estamos hablando de un mandato, es la autorización para vender un inmueble ubicado aquí en Guatemala. A la hora de vender un inmueble en otro país, pues ellos tienen sus leyes, ¿verdad? Entonces ellos nos pedirán si allá lo que se debe de realizar es un mandato o una carta poder o no sé, ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver el inmueble debe de estar aquí en Guatemala, ¿verdad? El dueño, pues, no sabemos si es extranjero o si es guatemalteco, pero el inmueble sí tiene que estar aquí en Guatemala. A la hora de venderlo, si es extranjero, el dueño de todas maneras tiene que enviar un mandato, ¿verdad? Entonces ahí no nos perdemos. Sabino Marroquín. Háganme solo preguntas, por favor. Pónganme ahí pregunta, ¿verdad? Ligue el apostillado en qué otro documento, si todo documento proveniente del extranjero que tenga que surtir aquí efectos aquí en Guatemala y que no lo realice un notario guatemalteco, debe venir con apostilla. Yo no sé quién es el órgano que va a apostillar allá en... Pregunto si el correcto es correcto. No sé, ahorita vamos a... No, pero es en números 17.131@urural.edu.gt, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a repetir el correo más adelante. Miren, pues, aquí se están confundiendo María Francela Candelaria. Licenciado, muchos abogados no extienden la legalización de firmas en papel sellado, la mayoría lo hace en papel bond. Efectivamente, la legalización de la firma se hace en papel bond. Lo que se va a protocolizar o se va a llevar al protocolo se llama toma de razón de legalización de firmas. Entonces, es la razón de legalización de firmas. Usted hizo una legalización en hoja de papel bond, tiene la obligación a los 8 días de tomar esa razón en el protocolo, ¿verdad? Con un número de instrumento, va a ser el número de instrumento 8 del tal de febrero. Y por mí, ante mí, perdón, e indica que tomó esa protocolización. Entonces, hasta ahí, pues yo creo que vamos con las preguntas. La primera hoja de papel sellado fue impresa el 16 de agosto de 1941 a las 15:15. Entonces, sí, ahí estamos, ¿verdad? Esa es. Yo realmente no lo tenía en mente, ¿verdad? Tiene tiempo de duración las hojas de protocolo, no hasta que se le termine el lote. Si usted compró un lote y tuvo aquello de que no le llegaron clientes y solo hizo 2 escrituras en un año, entonces puede seguir utilizando el mismo lote. Sin embargo, debe de pagar lo que es la apertura de
protocolo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Será posible que nos proporcione el ejemplo de documento proveniente del extranjero? Miren, sí, tenemos una clase dentro de unas 2 o 3 semanas. Si no, no vamos a poder avanzar, ¿verdad? Que son de documentos provenientes del extranjero. Entonces, ahí les voy a enseñar, incluso así como vimos lo de entrar a Declaraguate, vamos a entrar al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cómo se hace la apostilla, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Yo he escuchado que acá en Guatemala se hace trámite de apostilla. ¿En qué casos la apostilla se tramita en Guatemala? Cuando el documento sea de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes realizaron un matrimonio aquí de un extranjero y de un guatemalteco, pero de una extranjera, perdón, y un guatemalteco, pero la extranjera quiere que también se inscriba allá en su país. Entonces, lo que van a hacer ustedes es sacar una certificación de matrimonio, luego esa certificación de matrimonio van al Registro Nacional de las Personas para que les legalicen la firma del registrador que aparece en el certificado de matrimonio. Una vez hecho eso, pues lo van a enviar al Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso lo hacemos ahora en línea y nos llega a nuestra computadora, ¿verdad? La hoja del apostillado. Pagamos por medio de Declaraguate, les voy a enseñar también cómo se debe de pagar y ahí pues nosotros ya tenemos el apostillado y así pues lo vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, hasta aquí pues yo creo que ya no tengo preguntas y vamos a continuar, ¿verdad? Bueno, continuemos. Bueno, entonces las características del papel sellado especial para protocolos desde el año 2013, ya hubieron reformas, ¿verdad? Hasta el 2017 nos indicaban. En el artículo 1 del acuerdo 21-2012 se establecen nuevas características para papel sellado especial para protocolos. El artículo establece, por intermedio del Taller Nacional de Grabados en Acero, se procede a imprimir el primer requerimiento de hojas de papel sellado especial para protocolos del quinquenio 2013 al 2017 con las características mínimas siguientes. Será producido en hojas de seguridad Ledger. Gracias. De seguridad Ledger, ¿verdad? Realmente no sé a qué se refiere seguridad Ledger, el cual contiene sello de, perdón, aquí dice, el cual contiene sello de agua de la masa de papel estampado desde el molino, fibras invisibles de colores verde, azul, translúcidas con luz ultravioleta. Siéntate allá. Deberá llevar estampado en el ángulo superior izquierdo el escudo de armas de la República y la indicación del valor de la hoja. En el ángulo inferior izquierdo se imprimirá el logo de la Superintendencia de Administración Tributaria. En este caso, pues les voy a enseñar una hoja de protocolo en blanco. Yo no sé si ustedes logran ver ahí en la cámara lo que es el escudo de Guatemala ahí en sello de agua, ¿verdad? Entonces, no sé si lo logran ver,
pero aquí tenemos todas las características de la hoja de papel para protocolo. Debería llevar el estampado en el ángulo superior izquierdo, el escudo de armas de la República y la indicación al valor de la hoja. En el ángulo inferior izquierdo, o sea aquí, se imprime el logo de la Superintendencia de Administración Tributaria. En el lado derecho del escudo de armas, dentro de un rectángulo de filigranas, o sea, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, de 9 centímetros de largo, irá el número de orden o de la hoja, y debajo de dicho rectángulo llevará impresa con letras mayúsculas la palabra protocolo. Entonces, a esto se refiere el número de orden, y las letras que ya habíamos visto, pues aquí es la número B, ¿verdad? Entonces, esta es nuestro número de orden, palabra protocolo. Abajo del escudo de armas, aquí, no sé si lo miramos, se colocará el número de registro de la hoja con la indicación del quinquenio a que corresponde. El número de orden irá precedido de la letra que corresponda en la serie, según las letras del alfabeto español. La hoja deberá contener impresas en cada lado 25 líneas. ¿Ya? 25 líneas atrás en forma continua, ¿verdad? Aquí están 25 líneas de cada lado a doble espacio. Estas líneas tendrán una extensión de 157 milímetros. Esto es lo que mide cada una de las líneas. Al dorso de la hoja llevará un rectángulo de filigranas, este que están viendo aquí, un rectángulo de filigranas de 9 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho, en donde se indicará el número de orden de la hoja inmediatamente después la letra R, lo cual significa reverso, ¿verdad? Entonces, esta es la hoja que estamos utilizando, ¿verdad? La del 2013 al 2017. Luego viene el acuerdo SAT, ¿verdad? Las características prácticamente siguen siendo las mismas. Lo que vino a hacer fue aumentar el valor de las hojas, ¿verdad? Antes pagábamos 50 quetzales y nos daban 55 hojas. Ahora pagamos 500 quetzales y nos dan 55 hojas, ¿verdad? En 1992, el Congreso de la República emite el decreto 37-92, ley que establece el uso de papel sellado especial para protocolos. En el artículo 6 se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos notariales, con una tarifa específica de 1 quetzal por cada hoja. En el año 2012 se emite el acuerdo 4-2012, cuyo artículo 66 reforma el artículo 6 del 37-92, incrementando el costo de la tarifa específica a 10 quetzales. Aquí les tengo pues las hojas de protocolo, ¿verdad? Entonces se ven un poco borrosas. Todo lo que vimos prácticamente y lo que leímos, que el escudo de armas, que las filigranas, que la palabra protocolo, el número de serie, el número de quinquenio, el logotipo de la SAT, en el reverso, pues el cuadro de filigranas, y aquí con el número de orden y la palabra R, ambos lados 25 hojas, ¿verdad? Miren, pues, nosotros vamos a empezar a cartular, ¿verdad? Ustedes se gradúan, entonces, primero Dios, estamos en febrero, digamos que se graduaran bueno, no les voy a decir, ¿verdad? Pero que se gradúen este año. Hoy van a empezar a cartular el otro año, ¿verdad? Entonces, en el artículo 11 del código, perdón, sí, del código de notariado, miremos el artículo 11, o ya me perdí ustedes.
nos indica el pago de apertura. Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios al Archivo General de Protocolos. Entonces, son 50 quetzales los que debemos de pagar por derecho de apertura. El pago por concepto de apertura, pues normalmente lo realizamos los primeros días del mes de enero. Esta tasa administrativa en la práctica estuvo sujeta al pago de impuesto del valor agregado hasta en el año 2009, lo cual era totalmente rebatible. La Corte Suprema de Justicia, después de un estudio, pues revocó lo que era el IVA al pago de apertura. Pero ahora cobran 5 quetzales por la hoja fotocopiada. Ustedes entran al archivo, a la hoja a la página del Archivo General de Protocolos, buscan documentos para descargar y les sale lo que es el formulario de apertura para protocolo. Vamos a ver si lo tenemos aquí ya. Entonces estamos en la página del Archivo General de Protocolos, buscamos documentos para descargar y aquí hay pues un calendario de obligaciones notariales, el formulario de apertura de protocolo, que es lo que nos interesa hoy, manual de usuario de consulta a distancia, solicitud electrónica de certificaciones o constancias de testimonios especiales, el trifoliar de la apertura de protocolo en línea, trifoliar de consulta a distancia y vamos a ver el formulario de apertura para protocolo. Aquí ya no lo descargo. Y quiero preguntar nuevamente, ¿verdad? Tenemos en pantalla el formulario de apertura de protocolo. Bueno, me imagino que sí, ¿verdad? Tengo en pantalla el formulario de apertura para protocolo. Bueno. Bueno, entonces nos damos cuenta, este es el formulario que descargamos. Por ese se pagan 5 quetzales. Nosotros, por eso es que se pagan 55. Son 50 por el derecho de apertura de protocolo y son 5 quetzales por descargar este formulario. Este es un formulario pues fácil de llenar, ya que prácticamente antes no nos dejaba estar llenando espacios porque se corría todo, pues ahora ya no, ¿verdad? Entonces prácticamente dice, señor director Archivo General de Protocolos, bajo juramento de no ejercer cargo público a tiempo completo ni tener inhabilitación o impedimento legal alguno para el ejercicio del notariado, por medio de la presente manifiesto mi deseo de aperturar protocolo. Para el efecto proporciono los siguientes datos. Año de apertura, ¿verdad? Entonces, antes pues ya venía impreso el año de apertura, entonces ahora pues cambió, ¿verdad? Colocamos 2022. Datos e identificación del notario, número de colegiado del notario,
nombre de el notario, ¿verdad? Entonces, colocan ustedes su nombre, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, perdón, primer apellido, segundo apellido, número de identificación tributaria. La clave pues la van a obtener ustedes a la hora de graduarse, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se registren en el Archivo General de Protocolo, les van a dar su clave de notarios. Entonces, esta siempre va a iniciar con con la letra de su primer apellido, en este caso es Paredes, con mayúscula y los nombres, ¿verdad? Estado civil, soltero, NIT, sede notarial o lugar de trabajo, ustedes colocan su dirección, ¿verdad? Entonces, vamos a poner ahí cualquier dirección, XXXXXXXX. Municipio, pues el municipio de donde ustedes son, departamento de donde ustedes son, el teléfono, pues su número de teléfono, ¿verdad? Su celular, su correo electrónico, datos de residencia de ustedes, ¿verdad? Entonces, dirección, municipio, departamento, teléfono, celular, correo electrónico, si es el mismo, ¿verdad? O en su residencia tienen otro correo electrónico. Miren, algo que es importante es nombrar al depositario, que debe de ser un abogado colegiado activo, ¿verdad? En este caso, pues, mi depositario, pues, puede ser un amigo, un familiar, bueno, un familiar que sea abogado, ¿verdad? Entonces, debe de ser notario, ¿verdad? En caso de que yo fallezca, pues, mi depositario tiene varias obligaciones, como entregar mi protocolo. Si yo me voy del país por cierto tiempo, por más de un año, pues tengo que dar aviso, si no, pues dejo mi protocolo con el depositario, ¿verdad? El que puede ejercer, puede realizar testimonios, puede realizar número de colegiado del depositario, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. En la parte, la dirección del depositario, ¿verdad? Dirección, municipio, departamento, teléfono y correo electrónico. Luego nos piden un pariente. En este caso, si no importa que no sea notario, puede ser una hermana, puede ser la esposa, ¿verdad? Entonces, puede ser el papá, puede ser la mamá. Entonces, ustedes aquí a su elección escogen un pariente. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido, la dirección y el parentesco, ¿verdad? Hermano o lo que sea, ¿verdad? Entonces solicito la fecha y en estos 4 cuadros pues tienen que firmar firma del notario, sello del notario, o sea, el de ustedes, firma de su depositario y y sello del depositario. Esto lo imprimen y se van al Archivo General de Protocolos, presentan su formulario. Ellos mismos les extienden el recibo de 55 quetzales para que ustedes vayan a cualquier banco del sistema y lo paguen. Cuando regresan ya les dan su contraseña de apertura de protocolo y ya pueden empezar a cartular, ¿verdad? Entonces, esos 5 quetzales que ahora se cobran es por la impresión de este formulario. Entonces, ahí pues
son cuestiones de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, regresemos. Entonces, aquí estamos con el pago de apertura del derecho de protocolo. Solo quiero ver. Del protocolo. El protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, en el que principiará la primera. La fecha, el número, documentos públicos autorizados, razones de legalización de firmas y actas de protocolización. Ya que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Hoy sí no he sentido la clase, ustedes, supuestamente 8 minutos, ¿verdad? No. Miren, aquí tengo un protocolo. El protocolo, ¿cómo se va a aperturar? Se va a aperturar con el primer instrumento que nosotros realicemos y se cierra con el último instrumento en el cual va la razón de cierre. Va siempre en hojas de protocolo. Aquí está la razón de cierre del protocolo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de razón de cierre en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, departamento de Zacatepeques, yo, Rudy Alejandro Paredes Gaitán, notario, en cumplimiento de la ley, procedo a cerrar el registro notarial a mi cargo correspondiente al año en curso, el que contiene 244 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera: 236 escrituras matrices, ninguna acta de protocolización, ninguna razón de legalización de firmas y 8 instrumentos cancelados, el cual consta de 268 folios. Leo lo escrito. Entonces, cuando hablamos de folios, después de haber nosotros terminado de cartular, tenemos que foliar. No sé si ahí ven el número de foliación. Ese lo pueden hacer en computadora, lo pueden hacer con un sello impreso, lo pueden hacer a máquina de escribir. Si lo hacen a mano, pues no se los van a recibir, ¿verdad? A la hora de su revisión de protocolos. Tienen que subsanar ese previo. Lo que es importante indicar es que ustedes cuando estén cartulando, pues vayan colocando su foliación con lápiz, ¿verdad? Porque si viene un documento proveniente del extranjero, ahí sí va a alterar, ¿verdad? Su foliación, porque esos documentos provenientes del extranjero pasan a ser un número de folio. No sé si me entiendo ahí, ¿verdad? Formalidades del protocolo en el artículo 13, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver cuáles son las formalidades del protocolo. Entonces, solo quiero hacer cuentas del horario, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, 7 menos cuarto terminamos, ¿verdad? Bueno, formalidades del protocolo. El protocolo debe de llenarse las siguientes formalidades.
Eso ya los habíamos visto la semana pasada. No vamos a explicar tanto esta diapositiva, sino que vamos a darnos cuenta de lo que las formalidades, ¿verdad? Ustedes las leen en su casa. Miren, pues, en el artículo 14 de lo que es el protocolo, esto sí lo vamos a terminar. Si no me regalan unos 5 minutos de su tiempo, terminamos 18:45, ¿verdad? Si alguien me pudiera confirmar. Artículo 14. Serán nulas las adiciones, las entrereglonaduras y testados si no se salvan al final del documento o antes de las firmas. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez firmado un documento ya no se puede hacer ningún testado, ninguna entrereglonadura y ninguna adición. Cuando hablamos de entrereglonaduras, y aquí pues quiero que pongan bastante atención, conocido también con el nombre de entre líneas, ¿verdad? Con el nombre de entre líneas se utiliza cuando omitimos consignar un dato o una oración en el instrumento público que autorizará el notario y se salvarán al final del documento antes de las firmas. Y aquí les coloco un ejemplo, ¿verdad? La escritura original dice: leo lo escrito a los interesados, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan y firman con el notario que autoriza. Aquí se nos olvidó colocar que también ratificaban este contrato. Entonces, el entrelineado se coloca de la siguiente manera: con líneas horizontales colocan la palabra entre líneas, ¿verdad? Por eso se llama entre líneas. Es bueno que ustedes tengan un margen de protocolos que les permita, si no es a mano, a máquina o a computadora, colocar la palabra ratifican. Y después, antes de que firmen, colocamos entre reglonaduras o entre líneas, ¿verdad? Porque también se conoce como entre líneas o entrelineado. La palabra que agregamos ratifica, léase. Y de ahí las firmas, el ante mí y la firma del notario. Esta es una entrereglonadura. A diferencia de la adición y el excedido, es la forma donde se nos olvidó esa palabra. Adición se utiliza cuando omitimos consignar un dato o una oración en el instrumento público autorizado por notario y se producirá únicamente en la línea 1 de la hoja de papel sellado especial para protocolos, y hay quienes que consideran también podría darse en la línea 26. Por ejemplo, adición inmueble, léase. Por ejemplo, en la línea 1 se nos olvidó, en la línea 1 casi no, ¿verdad? Porque ahí es la fecha y todo eso. Pero en la línea 26 se nos olvidó la palabra inmueble. Entonces, en vez de colocar entrelineado o entrereglonadura, colocamos la palabra adición, la palabra que se nos olvidó y léase, ¿verdad? Y de ahí pues ya vienen las firmas del notario. El excedido se utiliza cuando se consigna una letra, palabra o fuera del margen, o sea, del margen derecho o del margen izquierdo de la hoja de notariado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la hoja. Y aquí se nos salió la palabra o de este lado, ¿verdad? Igual en la parte de atrás, o aquí se nos salió una palabra, entonces, o la queremos agregar, entonces vamos a colocar la palabra excedido, ¿verdad? Se utiliza cuando se consigna una letra, palabra o frase fuera del margen derecho, y recordemos que todo lo que va fuera del margen se tiene por no puesto. Entonces se tiene que colocar la palabra excedido. El testado es diferente totalmente. Vamos a terminar estos dos y de ahí pues nos quedamos para la otra semana. Se utiliza cuando se consigna una palabra o frase de manera errónea. Por ejemplo, una palabra de más, ¿verdad?
Se debe de omitir o quitar el error en este instrumento público que autoriza el notario. De lo anterior se establece encontrar un testado. Por ejemplo, leo lo escrito, 17, coloqué yo ahí, ¿verdad? Esa palabra no tenía que ir. Leo lo escrito a los interesados, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican, y de ahí coloqué ratifican y firman con el notario que autoriza. Lo coloqué así sombreado porque lo que hay que colocar es una línea sobre las palabras erróneas, ¿verdad? Ratifican y colocamos la palabra testado. 17, ratifican, omítase. Quiere decir que las vamos a quitar del instrumento público. Y también pues se da el caso de que nos confundimos totalmente y tenemos que hacer un testado y una entrereglonadura o entrelineado a la vez. El ejemplo es, leo lo escrito, 17 a los interesados, pero la palabra que íbamos a utilizar era 18. Entonces, tachamos esto, colocamos la palabra correcta entre líneas y nos vamos, ¿verdad? Al final de la escritura, testados 17, omítase, entre reglonaduras 18 leas. Entonces, las firmas y todo lo que pueden hacer, ¿verdad? Después, la otra semana vamos a quedarnos ahí, o si ustedes quieren que les repita lo de los entrelineados, testados, adiciones y todo eso, pues me lo hacen saber. Antes de irme, pues quiero ver algunas preguntas que pueda contactar de una vez hoy. Yo sé que ya me pasé y ya estoy abusando de su tiempo. ¿Se necesita usuario del Registro General de la Propiedad para un apostillado? No, pero sí tiene que tener del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Podría explicar lo del papel que usa el escribano o los agentes diplomáticos la otra semana, verdad? Porque ese es un papel de lino que utiliza él especialmente y está hecho únicamente para él. Pregunta sobre la crisis de escasez de papel sellado en el 2016. ¿A qué se debió la escasez? ¿Nos afecta a los nuevos notarios? No, lo que pasa es de que tal vez no tenían materia prima, entonces se escaseó el papel para protocolos y únicamente lo que hacían era vender un lote a cada notario que llegaba, ¿verdad? Quisiera saber si se puede reconocer aquí en Guatemala un matrimonio de una persona que es guatemalteca, pero también tiene nacionalidad española. Dicha se casó en documento en ese país y el esposo también es guatemalteco. Sí, una sentencia extranjera podríamos utilizar, ejecución de sentencia extranjera, pero habría que ver bien el caso en qué consiste, ¿verdad? Entonces, se ve el formulario, me colocan aquí. He escuchado notarios indicar que ya no pagan esos 5 quetzales, indican que el formulario ya no tiene costo. Le cobran 55 de todas maneras, ¿verdad? Entonces, se aduce que esos 5 quetzales es por el pago del formulario. Antes decían que era el pago del IVA, ¿verdad? Pero no. No se ve el formulario, hasta ahorita vi yo ese mensaje, perdón. No me indicaron, todavía tengo unas preguntas, no sé si no se ve, no se observa, no se observa. Metiéndose a la página se puede bajar el formulario, sí, métanse a la página y ustedes ven el formulario ahí, ¿verdad? Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Feliz inicio de semana y nos vemos el siguiente domingo.